AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Antes, cuando todavía no había nada, solo existía el silencio. Entonces llegó Big Bang, la música del universo. Big Bang, la diferencia entre estar vivo y existir. Big Bang, con Marcelo Figueras, el teatro de la mente. Que me seducen las ideas es obvio, o debería ser obvio, desde que me dedico a eso, ¿no? Al trabajo intelectual. Pero en los últimos tiempos disfruto también de los extraños procesos que conducen a la creación, o al menos a la articulación de una idea. Porque nadie sabe cómo se nos ocurren ciertas cosas. Manzana que se desprendía de un árbol. Se preguntó entonces por qué los frutos, todos los frutos, caían en forma perpendicular, perfectamente perpendicular, y entonces visualizó una línea imaginaria, perpendicular obviamente, que pasaba por el centro de la Tierra. Pero por supuesto, para que se le ocurriese semejante cosa, se dieron ciertas condiciones previas. Para empezar, que Newton no era cualquier tipo. Newton era un graduado de Cambridge, especializado en matemática y física. Es decir, el tipo ya veía el universo en esos términos, ¿no? En términos de fuerzas. Pero además, la peste bubónica había determinado el cierre de la universidad. Había cuarentena en aquel momento también en Inglaterra, y Newton no tuvo otro remedio que volver a la casa de su familia, que vivía en el campo, en Lincolnshire, para ser preciso. O sea, ese tipo de cabeza matemática, de cabeza que interpretaba fuerzas, estaba al pedo completamente, con la cabeza en cualquiera, totalmente distraído, ¿no? Y en ese contexto, el fenómeno natural, la cosa más aparentemente pueril, consiguió inspirarle una idea de valor universal. De eso trata la cosa a fin de cuentas, de pescar al fantasma de la idea en el momento preciso que permita identificar su forma. Esta misma semana, durante una cena, el más pequeño de la familia me preguntó si yo me acordaba del atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre del año 2001. Había abordado el tema en la escuela
y quería saber. Le conté entonces que sí, que me acordaba, y claro que me acordaba, que una amiga me había llamado relativamente temprano por la mañana para informarme de lo que estaba pasando, y que por eso me levanté y llegué a ver en vivo la irrupción del segundo avión. Ya que estábamos hablando del tema, le recordé además que sus hermanas mayores y yo habíamos visitado las Torres Gemelas durante los años 90. Todavía conservo el tiquecito, la entradita que metí adentro del libro que estaba leyendo en esos días, ¿no? Una entradita que salía, qué sé yo, para los adultos, yo era el único adulto de ese grupo, salía $12.50. Y como estábamos hablando de eso, me levanté, me fui hasta la biblioteca, recuperé ese libro y le mostré el taloncito que sigo conservando ahí adentro, ¿no? Desde el 2001 para acá, a esa entradita me la reencontré muchas veces porque quedó entre las páginas de un libro que revisito muy seguido. Una edición de las grandes tragedias de Shakespeare: Hamlet, Otelo, El Rey Lear, Macbeth. Cada vez que miro la entradita esa, el tiquecito ese, pienso lo mismo. Leo lo que dice en la parte de abajo, chiquito, dice Top of the World, es decir, la cima del mundo. Y entonces me pregunto si ese concepto griego que conocemos como hubris o ibris, que significa confianza exagerada, sentimiento de superioridad, habrá jugado de algún modo en la tragedia que arrasó esas alturas hasta nivelarlas con la calle. Al día siguiente de la cena, de esta conversación, yo estaba buscando algo en YouTube, ya ni siquiera me acuerdo qué era lo que estaba buscando, cuando me encontré con algo, con una oferta que me distrajo, me llamó la atención. Yo sé que el bicho, YouTube, depende de un motor que está moldeado de alguna manera a partir de consumos previos, ¿no? Digo, te va tirando cosas a partir de cosas en las que vos entraste antes, o que cliqueaste, o en las que mostraste interés. Pero yo no recuerdo, la verdad, haber esculcado la página de YouTube nunca en pos de nada relacionado con Shakespeare, ¿no? Con miles de cosas sí, pero con Shakespeare no recuerdo haber buscado nada. Razón por la cual creí que se trataba del destino, no más. Lo que me interesó, lo que me llamó la atención, fue un video del actor irlandés Andrew Scott interpretando el monólogo central de Hamlet, ese que empieza to be or not to be. ¿Lo tienen al muchacho este? A Scott, digo, ¿no? A Hamlet lo doy por conocido. Scott, a quien yo vi por primera vez interpretando al Moriarty de la serie Sherlock, pero del que después disfruté mucho en otros papeles, ¿no? Pienso en el cura que hacía en la comedia Fleabag, pienso en el protagónico que tuvo en una serie muy piola que se llamaba Ripley, basada en una de las novelas de Patricia Highsmith. Entonces, bueno, estaba ante YouTube, que me estaba tentando con apenas 3 minutos 53, una bicoca, de Andrew Scott haciendo de Hamlet, y me dije, ¿por qué no? ¿Qué son 4 minutos en la vida de alguien? Y la verdad que me gustó mucho la interpretación, porque Andrew Scott consigue algo muy difícil. Consigue que en vez de, como suele pasar en muchos casos, en muchas interpretaciones, de que el monólogo suene a un tipo que está recitando un texto que se aprendió de memoria, que, por el contrario, parezca que lo está pensando, que le está dando forma a lo que está diciendo en tiempo real. Que lo que suena, lo que está diciendo, es
lo que se le está ocurriendo. Lo cual no está por debajo de la proeza, porque ese monólogo expresa ideas complejas y además las expresa en un inglés tan arcaico como exquisito. Yo querría que escucharan un cachito, digo, no van a entender probablemente lo que dice, pero creo que el tono revela parte de lo que estoy diciendo, ¿no? To be or not to be? That is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. Se siente eso, ¿no? Es como el tipo está hablando como cualquiera de nosotros, y eso de alguna manera lo ablanda el texto, ¿no? Digo, le saca, lo desacartona, lo vuelve humano, lo vuelve inmediato. Pero bueno, lo cierto es que así como el tiquecito, como la entradita de las Torres Gemelas me había enviado al libro de las tragedias de Shakespeare, el video de YouTube, este video del cual compartíamos parte del audio recién, me dejó girando, dando vueltas en torno a este soliloquio tan célebre, tan famoso. Supongo que, como yo, lo habrán escuchado o leído más de una vez, pero creo que la pregunta vale de todos modos. ¿Tienen claro de qué está hablando Hamlet en este momento, en ese pasaje? Porque se trata de un texto tan usado, tan remanido, tan repetido, que termina siendo como esos jingles de la radio que se te pegan y uno repite sin ser consciente de lo que está cantando, ¿no? Lo que hace es repetir una pura forma, ¿no? De cuyo contenido nos abstraemos. Es como un fantasma sin forma. Entonces me puse a releer el monólogo y no me sorprendió que me llevase por caminos nuevos. A fin de cuentas no soy exactamente el mismo que era la última vez que lo leí, y además el contexto actual, como el de Newton en Lincolnshire, pero obviamente sin la pretensión del genio, ayuda a que las ideas reverberen de otra manera. ¿Qué es lo que está haciendo el tipo, me refiero a Hamlet, no al tío Will, en esa escena? En ese momento se encuentra en un regio quilombo, ¿no? El pobre Hamlet. Estamos hablando del joven príncipe de Dinamarca, que la estaba pasando bomba en su vida como estudiante universitario en Wittenberg, en Alemania, hasta que su padre, que también se llamaba Hamlet, murió y no le quedó otra que retornar a la patria. Una noche, una vez que ya está ahí de vuelta, se le aparece el fantasma de su viejo, de su padre, en el castillo de Elsinore, y le revela que la suya no fue una muerte natural. Dice el fantasma de Hamlet Senior, Hamlet el Grande, que su propio hermano, Claudio, lo envenenó para coronarse rey y casarse con su viuda, es decir, Gertrudis, la madre de Hamlet Jr., del protagonista de la obra, sin dar tiempo siquiera a que su cadáver se enfriase. Pero el fantasma no se contenta con descubrirle a Hamlet Jr. la verdad. Además, le encaja otro fardo, tremendamente pesado. Le pide a su hijo que le garantice venganza. No justicia, venganza.
la diferencia puede parecer menor, pero no lo es. En el calor de ese momento, lo cual es una forma de decir, ¿no? Digo, me imagino que debía ser un tornillo de cagarse en Elsinore, en Dinamarca, en ese momento. Hamlet el menor, se compromete adelante del fantasma a cargarse a su tío e improvisa casi inmediatamente un germen de plan que comparte con su amigo Horacio, que anda por ahí nomás, y con los guardias que estaban montando guardia, obviamente, en esa hora nocturna. Pero al enfriarse, acá sí, y enfrentarse a la realidad, después de que el fantasma se ha desvanecido y sus ideas locas, por eso también se aplacaron un poco, Hamlet empieza a dejarse ganar por la duda. No porque sea un extraño a la violencia, por lo que se dice ahí ha sido soldado, ha participado de guerras, pero claro, una cosa es matar a alguien en combate, cara a cara, y otra muy distinta, asesinar a un pariente, y además a un pariente que es ese tío devenido padrastro que por un lado te trata muy bien y con el cual además tu vieja parece estar chocha, ¿no? Por eso Hamlet empieza a procrastinar, a arrastrar los pies. Aunque no se atreva a admitirlo, la idea, la demanda del espectro de su padre le repugna. Por eso empieza a hacer boludeces como para ganar tiempo, ¿no? Para empezar, se finge loco, se hace el delirante, y el to be or not to be llega al despuntar el tercer acto, es decir, prácticamente en la mitad de la obra, ¿no? Son 5 actos. Hamlet tiene 5 actos y el monólogo opera casi como una bisagra entre las dos mitades del texto. El monólogo, el to be or not to be, llega, además, cuando acaba de concebir una estratagema para confirmar que Claudio, que su tío, es el asesino denunciado por el fantasma, ¿no? Porque ahí también hay duda, ¿no? El fantasma le dijo algo, pero bueno, es un fantasma, digo, es una casi prácticamente una ilusión, ¿no? Digo, no hay prueba ahí. ¿Y cuál es esta estratagema? Hamlet insta a una compañía teatral que acaba de llegar a Elsinore a interpretar una escena, no lo que la compañía teatral tenía planteado interpretar esa noche, sino otra cosa, una escena que va a ser un calco del presunto homicidio para ver cómo reacciona Claudio ante la recreación del presunto crimen. De todos modos, la actitud de Hamlet ante el ardid que él mismo ha diseñado es como mínimo ambigua. No termina de saber si lo que está buscando es evidencia contra Claudio o si preferiría encontrar una excusa que le permita zafar de la venganza a la que se comprometió. Tanto es así que se va a ir de boca durante la representación, de modo que Claudio no pueda traicionarse de manera concluyente. Pero bueno, en ese arranque del tercer acto, cuando se aproxima el monólogo, Hamlet está en plena espera, contando los minutos que faltan hasta el inicio de la función sobre la cual deposita tantas esperanzas. Y mientras espera, piensa en voz alta. Puesto en criollo, Hamlet se cuestiona si tiene sentido vivir o seguir viviendo.
Lo hace desde la conciencia de que existir te expone a infinidad de sinsabores. Sinsabores que describe de muchas maneras. Habla de un mar de problemas. Habla del desgarro del corazón, de los 1000 sacudones naturales que jalonan la existencia, de los latigazos y desprecios a que te somete el tiempo, de los abusos en que incurren los opresores, de las afrentas de los soberbios, de las punzadas del amor no correspondido, de la ley que siempre tarda demasiado, de la insolencia de los funcionarios y de las indignidades que los justos sufren a manos de quienes no tienen mérito alguno. Ante semejante carga, ante este listado de cosas de mierda que uno casi siempre tiene que soportar por el mero hecho de estar vivo, Hamlet empieza a considerar que la muerte suena como una opción razonable, deseable incluso. Sería, reflexiona, una suerte de consumación, simplísima de alcanzar, además, porque la muerte está apenas a un corchazo de distancia. Ya sé que Hamlet no habla de corchazos, ¿no? Habla de una fina daga, casi un punzón, que en inglés se llama bodkin. Pero bueno, como dice un amigo, exagero para fijar imágenes. ¿Y qué es lo que nos impide entonces, frente a toda esta malaria que significa vivir, qué es lo que nos impide cortar por lo sano? Y es la incertidumbre sobre lo que vendrá una vez que hayamos puesto pie en lo que Hamlet llama ese país desconocido, ¿no? The Undiscovered Country. Un país desconocido del que ningún viajero regresa. Esa imposibilidad humana de saber si la muerte conduce a algo peor que lo que ya estás viviendo, termina diluyendo nuestra resolución, nuestra voluntad. Nos pone letárgicos. Logra que el pensamiento no llegue nunca al acto. La conciencia, dice Hamlet, pero también podría decir la inteligencia, nos convierte a todos en cobardes. Eso es lo que me pregunto últimamente. Si no nos estaremos pasando de rosca con las elucubraciones, mientras seguimos sentados cómodamente en una habitación en llamas.
Las vicisitudes de la creación de Hamlet, las etapas del proceso de su creación, arrojan pistas muy interesantes sobre la forma que la obra terminó por adquirir. En el comienzo, la historia de Hamlet se escribía así, con la letra H, no al principio, sino al final. La historia de Hamlet figuraba en la historia danesa que un tipo que se llamaba Saxo Grammaticus, parece un personaje de una letra del indio, pero no. Saxo Grammaticus publicó la historia danesa en el siglo XII. Y ahí figuraba esta historia, ¿no? Esta anécdota sobre Hamlet, sobre el príncipe. No se sabe, no hay constatación alguna de que Shakespeare haya accedido a ese libro, pero sí es obvio que leyó la versión de esa historia que recreó François de Belforest en sus historias trágicas que vieron la luz en el siglo XVI. ¿Y por qué es obvio que Shakespeare las leyó? Porque la versión que terminó escribiendo incluye algunas de los detalles de la historia de Hamlet que no estaban en Saxo Grammaticus, pero que Belforest le puso para embellecerla de su propia cosecha, ¿no? Pero la anécdota era la misma en esencia. El padre de Hamlet era asesinado por un tipo que se casaba con su madre. Hamlet fingía locura para que no lo matasen, básicamente como un mecanismo de protección. ¿Para que lo iban a matar al pobre? Estaba loco, no era al pedo. Y mientras fingía todo eso, ganaba tiempo para tramar su propia venganza y al final recuperaba el trono, terminaba siendo él el rey y era aclamado por su pueblo. Ahí ya se percibe una gran diferencia con el producto final, ¿no? El Hamlet del original de Saxo Grammaticus de Belforest era una especie de héroe de acción, ¿no? Un personaje, un joven magnífico, dueño de un gran ingenio, que coronaba su aventura con un happy ending, ¿no? Y el Hamlet shakespeariano no termina así. En 1589, cuando Shakespeare todavía era un pichón de dramaturgo, ya existía una versión teatral de la historia. Se la conoce como el Ur-Hamlet. El prefijo Ur es lo que denota la calidad de precursor, ¿no? Ese texto, esa obra, era una especie de proto-Hamlet, si quieren. Y ese proto-Hamlet suele ser atribuido a otro dramaturgo de la época que se llamaba Thomas Kidd. Pero también se dice que el autor de ese Ur-Hamlet puede haber sido el mismísimo Shakespeare, que a los 20 y pocos habría acometido una escritura del drama para la compañía de la que formaba parte, que se llamaba The Chamberlain's Men. Claro, como proyecto, la obra sobre Hamlet era muy promisorio, ¿no? Si uno tiene en cuenta, por un lado, que las historias de venganza eran muy populares. Hay que tener en cuenta que en aquella Inglaterra el teatro arrastraba multitudes, como hoy el fútbol, ¿no? El teatro era el entretenimiento popular por antonomasia. Y que Hamlet como personaje tenía gran pasta, ¿no? Era un héroe verdaderamente carismático. Este proyecto podría haber sido un batacazo para un dramaturgo aún verde, que todavía estaba verde. Casi como que un pibe de 20 y pocos consiga que le pongan una torta de guita, un gran presupuesto para filmar una película con la estrella de acción del momento, ¿no? Pero lo cierto es que no han sobrevivido copias de esa obra, del Ur-Hamlet, razón por la cual no podemos compararla objetivamente con el Hamlet definitivo, el de Shakespeare que conocemos. Pero el texto que sí conocemos exhibe, evidencia diferencias internas
casi como capas geológicas de escrituras realizadas en épocas distintas, ¿no? Un mismo texto con capas escritas y reescritas en momentos muy distintos. Los dos primeros actos de Hamlet avanzan a todo trapo, como una película de género de gran nivel. Aparece el fantasma, el héroe urde el plan de venganza y empieza a ejecutarla de manera deslumbrante, un digno precursor del Conde de Montecristo. Pero a partir del tercer acto, que es el acto donde está el monólogo del que hablábamos, la cosa ahí empieza a cambiar, a funcionar de otro modo muy raro. Para empezar, el héroe deja de funcionar como un héroe y se lanza a dudar de sus propias intenciones. Como les decía, malogra él mismo el final de la puesta teatral que armó, abortando lo que podría haber sido el desenlace de la historia, ¿no? Porque si la obra terminaba y Claudio reaccionaba de una manera mal, qué sé yo, la obra no necesitaba 5 actos, terminaba el tercero. Después Hamlet lo pesca a Claudio solo en un lugar del palacio, en una situación de absoluta indefensión, lo cual le permitiría matarlo en un instante. Pero, ¿qué es lo que hace Hamlet? Rechaza hacerlo, rechaza matarlo, a pesar de la oportunidad dorada que se le presenta, con la estúpida excusa, y digo estúpida porque Hamlet es un académico, es un hombre iluminado por la razón, no un creyente, la estúpida excusa de que si asesina a Claudio mientras está rezando, lo va a enviar directamente al cielo y que eso así no tendría gracia. Instantes después, va a los aposentos de su madre y se encarajina con ella, empieza a increparla, y está en eso y descubre que hay un hombre escondido detrás de un tapiz y saca su espada y lo atraviesa. En general la interpretación, todo el mundo dice que Hamlet ataca inmediatamente porque piensa que ese es Claudio, cuando el que está oculto y por ende el que termina muriendo es el consejero del rey y padre de Ofelia, la chica con la que anda coqueteando Hamlet, un viejo bastante falluto y bastante pagado de sí mismo que se llama Polonio. Lo cierto es que Hamlet podría haberse asegurado muy fácil de quién se trataba, de quién estaba escondido ahí. Todo lo que tenía que hacer era correr el tapiz, pero no lo hace. Prefiere golpear cuando la situación sigue siendo lo suficientemente equívoca como para justificar su violencia, su arranque de violencia. Durante el tercer acto, entonces, el espectador promedio de Hamlet, sobre todo el que llega virgen, de algún modo, si es esto posible todavía, debería entrar en una especie de shock, porque de repente no entendés qué es lo que estás viendo, ni si tiene sentido seguir identificándote con el protagonista. Porque no se entiende, ¿no? Al final Hamlet ¿quiere consumar su venganza o no? ¿Será que ha dejado de fingir locura para caer en ella, para volverse loco de veras? Lo único claro es que a esa altura se vuelve difícil pensar en Hamlet como en un héroe. Porque el viejo Polonio era un pelmazo, como les decía, pero no por eso merecía morir así. Y además esa muerte innecesaria precipita la de la adolescente Ofelia, que transida por la pérdida de su padre por un lado y el amor que todavía profesa a su asesino, se ahoga o se deja ahogar en un arroyo. El desconcierto que deberíamos sentir a esta altura de la obra
no sería sino un espejo del que el mismo Hamlet parece sentir. Uno entiende que la conciencia en constante desarrollo de Hamlet le ha revelado que él también está atrapado en una obra de teatro que le queda mal, que le tira de sisa y de la cual querría liberarse. El papel del heroico príncipe embarcado en justa venganza ya no lo representa. Él no es ni quiere ser eso. Pero, ¿qué es lo que quiere ser? ¿Cuál es el sentido de lo que está pasando? Todavía no alcanza a vislumbrarlo. Por eso abandona sus maquinaciones y empieza a dejarse llevar por los acontecimientos. Permite, por ejemplo, que Claudio lo envíe a Inglaterra, aun cuando presume, tiene claro que puede estar cayendo en una trampa y precipitando su propia muerte. Es fácil entonces pensar que los dos primeros actos respetaron la acción que ya estaba pautada en el Ur-Hamlet, en la obra más antigua, reescritura mediante. Pero en el tercero estalla la crisis, que el protagonista interpreta, pero en buena medida debe reflejar las dudas del mismísimo autor. Porque la distancia entre qué estoy haciendo en esta obra y por qué estoy escribiendo esta obra no es muy grande. Y el autor tenía muy serias razones para experimentar su obra. En 1596, Shakespeare perdió a su único hijo varón a causa de una enfermedad indeterminada, cuando tenía solo 11 años. El crío se llamaba Hamnet. En aquel tiempo, cuando la grafía de la lengua inglesa todavía no tenía reglas estrictas, los nombres Hamnet y Hamlet eran intercambiables. Eran, pues, el mismo. Puede que Shakespeare haya bautizado así al crío para homenajear a un amigo que se llamaba igual, Hamnet Sadler, a quien eligió además como padrino. Pero de todos modos lo que está clarísimo es que Shakespeare ya conocía la historia de Hamlet, y además, si no escribió, por lo menos tuvo algo que ver con el Ur-Hamlet cuando su hijito ya existía. Es decir, no hay forma de que no lo haya identificado de alguna manera con el personaje y viceversa. Hace 5 años, nada más, en el 2020, Maggie O'Farrell publicó una muy bella novela sobre esta historia que se llama Hamnet. Está editada en español, se puede conseguir con facilidad. Y en breve se va a estrenar su adaptación al cine, que está interpretada por Jessie Buckley y Paul Mescal y dirigida por Chloe Zhao. Peli que tengo muchas ganas de ver. El tráiler salió por primera vez esta semana. Que al estreno del Hamlet definitivo, que cuando se estrenó formalmente el Hamlet de Shakespeare, cuando Shakespeare ya era un dramaturgo establecido, y que en ese estreno, en esa puesta, Shakespeare haya decidido interpretar al fantasma, es decir, al padre de Hamlet, parece subrayar la asociación entre el crío y el personaje. También es elocuente que Shakespeare haya elegido interpretar en esa ocasión el papel de un muerto. Los pensamientos morbosos de Hamlet deben haber sido un eco de los suyos. ¿Qué hago acá escribiendo? ¿No debería cortarme las venas de una vez y dejar atrás este dolor para sumirme definitivamente en el dulce sueño de la muerte?
El texto parece reflejar esa lucha interna. Por lo pronto, el tío Will le dedicó más tiempo del que invirtió en ninguna otra de sus obras. El crítico Harold Bloom dijo: yo sugiero que Shakespeare nunca dejó de reescribir Hamlet, desde la versión temprana, circa 1587-89, hasta que se retiró a Stratford poco antes de morir. El acento que puse en la palabra nunca no lo elegí yo, ¿no? Bloom decidió escribir la palabra con itálicas, no remarcarla, ¿no? Eso de que no dejó de reescribir Hamlet nunca. Y ninguna otra de las obras de Shakespeare es así de monumental, aunque más no sea por su extensión. Son casi 4.000 líneas, 3.880, que prácticamente nunca son interpretadas en su totalidad, ¿no? Porque haría una obra que duraría más de 4 horas. Tienta entonces pensar que mientras boyaba en ese mar de problemas, Shakespeare encontró una razón para seguir. Escribir a Hamlet, verlo crecer y desarrollarse y tomar vida propia sobre la página, debe haber sido como imaginar al hijo al que nunca vería crecer. Hace no mucho hablé acá mismo del Nick Cave, que compuso un álbum entero, ese que se llama Ghost Teen, como un espacio mental donde reencontrarse con su propio hijo muerto. Y ya que Shakespeare no podía relacionarse con Hamlet más que a través de la escritura, ¿por qué no escribirlo como el más maravilloso de los hijos posibles? El Hamlet del texto, el Hamlet de la obra, es la encarnación de todas las virtudes humanas en grado excelso. En un pasaje, Shakespeare hace que el príncipe dedique a nuestra especie un encomio, ¿no? Un elogio fenomenal. Dice Hamlet: qué obra de arte es el hombre, qué noble en su razón, qué infinito en sus facultades, qué expresivo y admirable en su forma y en su movimiento, qué parecido a un ángel en su acción, qué parecido a un dios en su comprensión. Hamlet está hablando ahí del hombre, de la especie humana, pero al mismo tiempo Shakespeare está aprovechando ese mismo texto para hablar de Hamlet puntualmente. Y por eso mismo esa reflexión culmina en una nota estremecida. Y sin embargo, para mí, se pregunta Hamlet, ¿qué es esta quinta esencia del polvo? Lo cual es una forma elegante, una forma muy bella de expresar la tradicional idea de que no somos nada. Toda la belleza, toda la razón, toda la sensibilidad que podemos llegar a experimentar termina reducida a cenizas. Esa idea alumbró la forma definitiva de la obra, que expresa la maravillosa ambigüedad de la existencia, deslumbrante y memorable mientras están dadas las condiciones, pero truncada tarde o temprano por la muerte. Nuestro regreso al polvo del que venimos, del que salimos. Y por eso permite Shakespeare que Hamlet brille mientras vive todo lo que sus poderes creativos, que no eran pocos, lograron conjurar. Pero ya no se engaña respecto del final.
Hamlet no podía tener un happy ending porque la vida no lo tiene y la suya propia no lo tendría tampoco. Por eso decidió que la obra dejase in medias res de ser una peli de acción, una fantasía de venganza perfecta, el Ur Montecristo, para convertirse en lo que debía ser inexorablemente, una tragedia. Cuando encara la versión definitiva de la obra, Shakespeare comprende que su situación real está invirtiendo la del relato, porque en la obra Hamlet está vivo y su padre está muerto. Pero en la Inglaterra donde despuntaba el siglo XVII, Hamlet estaba muerto y su padre vivía. Aún así, en ambas situaciones, padre e hijo estaban en las antípodas en términos existenciales. Uno de carne y hueso, el otro convertido en fantasma. El texto remarca esa diferencia. Hamlet padre, el rey original, es un guerrero brutal, un héroe militar, un invasor. En el trasfondo político de la historia está la victoria del rey danés, de Hamlet Sr., sobre el rey de Noruega, a quien ha matado y despojado de su territorio. Pero Hamlet hijo es el opuesto de ese padre, un intelectual, un filósofo, un artista. Y es
a ese hombre, reflexiona el crítico Harold Goddard, a quien se convoca a convertirse en un asesino. El Hamlet del texto definitivo, del texto que conocemos, se rebela contra la herencia paterna en toda su extensión, contra la violencia que el padre le reclama, pero también contra el modelo de hombre que encarna. Al dramatizar que se niega a ser una extensión de su padre, es decir, otro héroe de acción, Shakespeare se alza también contra la historia original, la niega, la reinventa. Su Hamlet no es un héroe de acción, es algo más parecido a un poeta natural, ¿no? Un tipo que expresa pensamientos profundos con lirismo cada vez que abre la boca. Y la función última de la poesía, dice Goddard, es defender al hombre de su propia brutalidad. La mejor poesía, insiste Goddard, describió siempre al mundo como una pequeña ciudadela de nobleza amenazada por una enorme barbarie, una vela titilante rodeada por una noche infinita. Eso es lo que Shakespeare había venido escribiendo hasta el año 1601 en que estrena su Hamlet, desde Romeo y Julieta hasta Julio César. Historias, todas ellas en las cuales el derramamiento de sangre provocado por causas pretendidamente justas, ofensa privada, feudo doméstico, revolución civil, conquista imperialista, detalla Goddard, no provoca otra cosa que más violencia. Romeo, el príncipe Hal de Enrique IV, el Brutus de Julio César, todos ellos personajes brillantes que querían consagrarse a la vida, pero terminaron por sembrar muerte. Por eso mismo, cuando Hamlet empieza a postergar y a complicar aparentemente al pedo su plan de venganza, no está siendo, como aparenta, torpe, voluble, indeciso. Está defendiendo su alma, la clase de vida que quiere llevar adelante. Y eso no habla mal de él, al contrario, habla bien. Hamlet no desea deshonrar a su padre, pero tampoco desea convertirse en él. El Hamlet más feliz y exultante es aquel al que vemos relacionarse con la compañía de actores y trabajar en la apuesta que les propone. Ahí el tipo está en su salsa, se lo ve chocho. Durante un rato, al menos, alienta la esperanza de que el arte revele ante el público de la corte el crimen de Claudio y lo exima, así, de consumar personalmente la venganza. Esa es la razón por la cual Goddard dice que el único error que Hamlet comete es no confiar en el arte a fondo, hasta el final. Al no permitir que los intérpretes concluyan la obra que ha diseñado, es decir, al no confiar del todo en su propia obra artística y abalanzarse empiojando el final, Hamlet pierde la única salida real con la que contaba. Y a partir de ahí se convierte en todo lo que no quería ser, en un espejo grotesco de su padre. En su exquisito manejo de la ironía, Shakespeare hace que a su muerte Hamlet sea homenajeado como una prolongación de su padre, de Hamlet Sr.,
como un milico, como un guerrero, ¿no? Se le rinden honras fúnebres militares. Solo puede permitirse un único lujo Hamlet, a consecuencia de las múltiples muertes que coronaron su venganza: deshacer la herencia política paterna y dejar el reino en manos del enemigo de su viejo. Se lo entrega al noruego Fortinbras, el hijo del rey que Hamlet Sr., que Hamlet padre, asesinó. La conclusión a que llega Goddard es que Hamlet es una alegoría sobre el dilema central de nuestro tiempo, una variante, si se quiere, del to be or not to be. Imaginación o violencia, dice. Arte o guerra. Esa es la única elección que la humanidad ha enfrentado y debe seguir enfrentando. Con el arte, entonces, encarnando la parte de la ecuación que corresponde a to be, a la decisión de ser, y con la guerra simbolizando el deseo de not to be, de ya no ser. Shakespeare entonces redondea su obra como una tragedia, porque entiende que venía describiendo a un personaje que podría haber encarnado al hombre nuevo, un tipo virtuoso, iluminado, pacífico, entregado al arte y a la filosofía, pero a quien la herencia, es decir, el hombre viejo, malogra al llamarlo a la violencia que ha determinado el destino de los hombres durante milenios. En este sentido, los invito a reconsiderar, a rever la saga de El Padrino de Francis Ford Coppola como una relectura de Hamlet, porque ahí está Michael Corleone, el universitario de la familia, el héroe de guerra, el pibe que pintaba para ser el único Corleone legal, hasta que el amor filial mal entendido lo convierte en un mafioso más. La frase que Michael pronuncia en la tercera parte, justo cuando pensé que estaba fuera, me metieron otra vez, podría tranquilamente ser dicha por Hamlet en el inicio del acto quinto. Harold Bloom insiste en la diferencia que se percibe entre el Hamlet de los primeros actos y el del quinto acto, como si el personaje del comienzo, el que figura al comienzo del texto, de la obra, fuese esencialmente aquel que Shakespeare había escrito en borrador cuando tenía 20 y pocos. De hecho, siguiendo al francés Belforest, ese Hamlet del comienzo también es un universitario de 20 y pocos años. Pero el Hamlet que regresa a Dinamarca en el quinto acto tiene 30 años, según dice el enterrador que aparece en una de las escenas, a pesar de que solo han transcurrido pocas semanas. Y en realidad parece, dice Harold Bloom, tener los 37 que Shakespeare tenía en aquel momento de la escritura definitiva. ¿Quién discutiría que la muerte prematura de un hijo o la tragedia personal que les plazca te envejece más allá de lo que el calendario dicta? La verdad es que existe un abismo entre el personaje de Saxo Grammaticus y Belforest, el héroe de acción, ingenioso pero carente de interioridad, y el protagonista de este drama cósmico que es Hamlet, un joven morboso, el embajador de la muerte ante la humanidad, según G. Wilson Knight, propenso a la cavilación infinita, rebelde ante el modelo paterno y ante el corset de la obra en la que está metido contra su voluntad,
Quizás la diferencia esencial pase por el descubrimiento simultáneo de Hamlet y de su creador de que ambos estaban ya infectados, tocados por la muerte. Si algo describe la obra, es la transformación del joven que al comienzo sentía náuseas ante la corrupción en Dinamarca, en el adulto que comprendió que estaba tan corrompido como su reino. Porque eso es lo que hace la muerte cuando llama a tu puerta. Te pudre, te descompone, física pero también espiritualmente. Lo indiscutible es que esa aceptación, la de descubrirse al filo del abismo pero negándose aún a dar el paso definitivo, liberó o desató algo en Shakespeare, que a continuación de Hamlet escribió sus obras más extraordinarias en rápida sucesión: Otelo, Lear, Macbeth, las mismas del libro donde conservo el ticket de las Torres Gemelas, poniendo en ellas, derramando sobre ellas un conocimiento del territorio del alma que probablemente nadie haya empardado desde entonces. La verdad es que tardé un rato en advertir que esta meditación había nacido a la sombra de otra tragedia. Que lo que me puso a pensar en estas cosas, lo que me permitió identificar la forma del fantasma, fue la proximidad del nuevo aniversario del atentado contra Cristina, 1 de septiembre de 2022, el día en que ella se salvó, pero la Argentina cayó malherida. Desde entonces, y agravado por la prisión injusta que le encajaron este año, circulamos por los pasillos helados del palacio de nuestras almas, mascullando entre dientes y arrastrando los pies, sin saber bien qué hacer, mientras a nuestro alrededor la sociedad se hunde en una degradación nunca vista, al menos desde la dictadura de los 70. Nos sentimos como el género poético descrito por Godard, como velas tentativas en medio de la noche infinita. Lo único que parece claro es que la opción que se nos presenta en esta circunstancia es la misma que articuló Godard respecto de Hamlet: imaginación o violencia, arte o guerra. Con la imaginación y el arte encarnando la parte de la ecuación que corresponde a nuestra vocación democrática, a la decisión de vivir en un país cuya paz esté fundada en la justicia, y con la violencia y la guerra simbolizando la necropolítica, el deseo tanático de usar el ágora para matar y morir lo antes posible, de ya no ser. Cierro el círculo volviendo a la misteriosa forma en que las ideas se desplazan en las sombras hasta generar una chispa. Este jueves, hace pocas horas, después de cenar en Parque Leloir, el indio, que ignoraba por completo que yo estaba pensando en estas cosas, me soltó una frase que yo no pude sino interpretar como una perfecta reescritura del monólogo To Be or Not To Be en clave solariana. Lo que me dijo es: la vida es tan pegajosa que al final uno se la banca. Si tan solo nos consagrásemos a la dulzura de la miel, en lugar de sobrevolar insistentemente el papel trampa diseñado para las moscas
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530.
A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovín y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. AM 530. AM 530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM 530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Big Bang, la belleza como deporte de contacto. Muy buenas noches para todos, para todas, bienvenidos, bienvenidas a este teatro de la mente que pretende ser hoy más que nunca Big Bang, aquí los viernes a última hora en la radio de Eva, en la radio de las madres, releyendo el libro, el libraco de Harold Bloom que se llama Shakespeare, la invención de lo humano. Digo, ahí hay una mención, también hablan de que el teatro de Hamlet es el teatro de la mente, ¿no? Digo, así que me sentía doblemente identificado con esa idea. ¿Cómo andan? ¿Cómo vienen llevando estas semanitas para alquilar balcones que estamos viviendo, ¿no? Verdaderamente increíble. No sorprendente, porque ¿a quién le puede sorprender esto, no? Pero quizás nada, la dimensión de lo burdo, ¿no? De lo que queda al descubierto, ¿no? De lo que empieza a brotar así como pus no de una herida, sino de una multiplicidad de heridas por todos lados, ¿no? Porque uno dice, bueno, cuidar mínimamente alguna forma, decir, ya que tu caballito de batalla, ya que lo que determinó los votos de muchos miles de personas, si no millones, fue el verso del combate contra la casta. Si eso es lo que te ayudó a llegar y eso es lo que te mantiene,
hermano, trata de disimular que lo que estás haciendo es imitar las peores costumbres de la casta real, corregidas y aumentadas, ¿no? Porque una vez que se descorrió el velo, no tenés donde esconderte más, ¿no? Digo, no podés usar el mismo truco, ya no funciona más. Qué sé yo, digo, son momentos interesantes en el sentido de la maldición china, ¿no? Digo, son verdaderamente interesantes, pero uno se plantea, digo, uy, preferiría no vivirlos de esta manera, ¿no? Preferiría que no ocurriesen exactamente así. Digo, es mucha incertidumbre, ¿no? Sobre el futuro inmediato de la Argentina, y cuando uno dice de la Argentina, dice de su gente, ¿no? Sobre el futuro inmediato de la enorme mayoría del pueblo argentino. Digo, ¿cómo haces para salir de una circunstancia como esta institucionalmente? ¿Cómo haces para salir por encima de este laberinto y no meterte en otro laberinto? ¿Cómo haces para recuperarte de esa fosa del tamaño de las Marianas que ha cavado el hijo de puta de Caputo al endeudarnos de la manera demencial en que nos ha endeudado, ¿no? Digo, hasta que salgamos de ahí, hasta que nuestros hijos, nuestros nietos salgan de ahí. Digo, esta gente no tiene perdón de Dios si existiera, pero sobre todo no tiene perdón de los hombres, ¿no? Digo, la dimensión del daño que han hecho simplemente para quedarse con un poco más de guita que nunca van a terminar de gastar, la verdad que es descorazonadora, ¿no? Respecto a lo que uno considera de la especie humana. Lo pone a uno frente a decir, ups, to be or not to be. En fin, espero que por lo menos conserven el sentido del humor en esta circunstancia. Tomémonos un respiro más y escuchemos a Beck haciendo Causa Perdida.
Big Bang. Agua en el desierto. Bueno, esta noche voy a intentar hacer a través de un pequeño trozo del libro. El libro se llama El supermercado espiritual en castellano, es de un tal Robert Greenfield, uno de los nuevos periodistas también de su momento, quizá un nuevo periodista tardío, que ha dedicado este libro a algo que pasó con la generación de la política del éxtasis, que abandonaron sus carreras para hacer esa aventura, muchos jóvenes, y cuando regresaron, tenían 30 y pico de años y ya era quizá tarde para reiniciarse. Aquel que no les había ido bien con la cultura rock, se dedicó a conformar lo que se dio en llamar la pre-New Age, donde toda esta gente te leía la borra del café, te tiraba las cartas, santones y truanes. Pero bueno, al menos graciosos. Voy a leer un trozo, siempre estamos tratando de mostrar un poco el estilo, más que nada, o un pantallazo, porque no todos los libros tienen episodios que cierran como para que yo cierre la noche, algunos quedan flotando, pero bueno, es lo que puedo leer y lo que me gusta de leer. Este fragmento está en un capítulo que se llama Una temporada en el infierno. Y bueno, él comienza a escribir, pero pone antes una especie de axioma o algo así de Bernard Shaw. El miércoles por la noche, la prensa híbrida había crecido en tamaño y número. Llenaban los bares de los hoteles del centro de la ciudad, bebiendo y buscando premis que fuesen buenas fuentes. Cultivaban relaciones con figuras que pudiesen darles un toque de ambiente interno, la droga legal, la comida vital, que nutría a la bestia y la mantenía gruñendo, y un montón de información. Un miembro del cuerpo de prensa semirradical había logrado una cita para cenar con el médico que había tratado la úlcera de Maharaji. Otro iba siguiendo de muy cerca a Rajaji, el hermano al que nadie podría conocer, que estaba a cargo del Cuerpo Mundial de la Paz. ¿Era cierto que se habían entregado armas a los del Cuerpo de la Paz, que les habían quitado luego? Un rumor, nadie lo sabía seguro. Se rumoreaba que la gente de la TV había dado con un ex-premi que estaba dispuesto a revelarles en video, en secreto, las técnicas sagradas que había aprendido cuando tomó conocimiento. Michael Scamber, que estaba a cargo del grupo de TV, dijo confidencialmente: se aprietan los ojos con los dedos para ver luz. Es cierto, si no se hace bien provoca desprendimiento de retina. Marilyn Webb, del Village Boys, siempre con un cigarrillo apagado en la boca, cavilaba angustiada sobre tomar conocimiento o no. Una razón de que los del cuerpo de prensa se viesen obligado a dispersarse y a buscar historias como perros hambrientos era que las estrellas del acontecimiento resultaban personalmente inalcanzables. En correspondencia a su soberanía espiritual, la Sagrada Familia se alojaba en la suite celestial del Hotel Astro World, donde por solo $2.500 diarios podían dormir en las mismísimas habitaciones que habían ocupado hasta hacía poco la empresa promotora de la guerra de los sexos del tenis, de Bobby Riggs y Billie Jean King. Los premis de Ashram de toda Norteamérica, los más fieles seguidores de la luz divina, que habían ido a Houston a servir y a cuidarse de sus hermanos y hermanas, ocupaban aposentos de carácter no tan majestuoso y privado. Al otro lado de la autopista pasaban las vías donde las calles daban a solares vacíos, cubiertos de vegetación tropical, bordeados de empresas de suministros de fontanería y de los anuncios publicitarios de la ciudad, que brillaban rojos y mágicos entre la hermosa niebla. El exterior de la Planta de la Paz estaba decorado con luces navideñas que decían en varios colores Milenio 73. En el patio, sobre fisurado hormigón pringado de gasolina, colgaba un tendal. El aire quieto de la noche estaba empapado de olor a cigüeñal. A la puerta había hombres del servicio de seguridad que echaban la ojeada correspondiente a cada uno. La Planta de la Paz había sido en otros tiempos planta embotelladora de Coca-Cola.
Ahora, hombres y mujeres dormían separados en sus dos grandes plantas vacías, rodeados de sus pertenencias. Las ropas colgaban de perchas en los rincones. Al otro lado del gran suelo de hormigón, una cartera de cartón, un saco de dormir y unos paquetes formaban la vida del nicho particular de cada premio en aquel vasto cementerio de seres vivos. El olor fétido del albergue, demasiados cuerpos en tan poquísimo espacio, lo dominaba todo. Si la Norteamérica de los años 70 se parecía más que nada a la Norteamérica de los años 30, la planta de La Paz albergaba un Coxley Army, actual y cósmico, que había ido a Houston a conseguir la salvación que se le debía. Emigrantes espirituales dispuestos a dormir en una fortaleza sin aire, en que los lavabos se caían y los inodoros estaban cuarteados y amarillos de orín. Un cartel informaba a quienes no tuviesen narices que no había agua de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Allí no había aire acondicionado. Allí no había una habitación de servicio como en la suite celestial, donde el gurú Maharaji podía ver la televisión en un aparato que colgaba de su gran lecho endoselado. Allí no había almohadas cubiertas de piel de leopardo ni ventanales con vidrieras. A nadie le preocupa tener que dormir aquí apretado o que no haya más que duchas de agua fría, dijo muy alegre un premio. Y es esta meditación, no importa dónde estés. Los personajes de Las uvas de la ira, de John Steinbeck, habían dormido en cobertizos como la planta de La Paz. Pero a diferencia de ellos, en Houston nadie se quejaba de las condiciones ni hablaba del momento en que las fuerzas de la revolución social trajesen el cambio. El creador de aquella Chabolandia era el Señor mismo, y el solo hecho de estar presente y servir en su nombre constituía un honor. Somos Radio.
AM530. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM530. Somos Radio. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovín y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. AM530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país, fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos Radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Patria o colonia. Debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio. Liberación o dependencia. Federalismo o feudo porteño. Democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. AM530. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Big Bang. El perfume de la tempestad. Hace un par de semanas les anticipaba que se iba a estrenar muy brevemente una película que es una suerte de película documental, pues es una película sobre un concierto de Prince, de este artista tan genial que fue y sigue siendo Prince, presentando su álbum de 1987, Sign of the Times, Signo de los Tiempos.
En aquel momento les dije que el único día para verla iba a ser hoy. Digo, por suerte, no es así. Digo, por esa suerte en particular, porque también la proyectan mañana. Mañana vamos todos los Figueras vitales en masa a ver Sign of the Times al IMAX, nada más y nada menos, que es este cine que tiene esa pantalla así enorme como la cobardía de Spert, y con un sonido obviamente de las mismas dimensiones, ¿no? Así que la semana que viene, si Dios quiere, les contamos. Pero bueno, dando vueltas, ya que mencionaba YouTube más temprano, dando vueltas por YouTube, me encontré también con una versión que quería compartir con ustedes, una versión en vivo también que hace Prince, de uno de los clásicos de Led Zeppelin, ¿no? Whole Lot of Love. Escuchémosla porque bueno, es una cosa, es un músico del carajo interpretando una música de un palo distinto al que solía cultivar. Sobre el final se va, qué sé yo, pero escuchen lo que es esta versión de Zeppelin por Prince y escuchen lo que es ese solo de guitarra. WMPG, Colorblind, it's about time. Come on, y'all. Quiero vale 4. Ahí se pone a delirar un rato, qué sé yo, pero está muy bien. Bueno, nada, que entre tantas otras cosas, qué guitarrista, ¿no? Últimamente estamos escuchando mucho Zeppelin acá con el señor Bruno Figueras. Veníamos en esa etapa, pero él ya la superó porque ahora de repente ya está escuchando otra cosa. Casi se me cae el celular. Bien. Estás escuchando mucho Aerosmith últimamente. He tenido como ritual, sobre todo la semana pasada, escuchar distintas versiones de una misma canción que me tiene obsesionado porque Steven Tyler evidentemente es un dios en el rubro al que yo pretendo dedicarme, digamos, que vendría a ser todo lo que es el canto.
Acércate más me al acerca, micrófono. me acerco más. Hazte de cuenta que estás en una radio. No me doy cuenta, pero me estoy charlando con vos, qué sé yo, y lo está escuchando Jean y Pablo atrás de... No, pero tiene esta cosa de que además de ser un gran cantante, tiene una manera de construir las melodías muy grosas y también técnicamente, o sea, la técnica vocal del chabón es una cosa pero impresionante, o sea que el chabón pueda cantar a los 77 años Whole Lotta Love como si tuviese 20. Me estoy refiriendo al último concierto de Black Sabbath, que se hizo ahí como un ensamble de músicos grosos en el que cantó un tema de Zeppelin, Steven Tyler justamente. A pesar de que habían dicho ya que se estaba retirando. No, ya se retiró. Que tenía problemas de voz y todo, y salió ahí cantando. Le hizo la banca al amigo. Claro, bueno, está todo bien, pero tenés que... Hay que tener... Exactamente. Dos cosas muy importantes. Es una banda, pensaba, ¿no? Es una banda que tiene, o sea, décadas, o sea, desde 1970, una barbaridad. Y por eso yo la recuerdo, tardé mucho en prestarle atención porque en algún momento sentía que como que estaba en un andarivel de competición con Queen. Puede ser. Y a mí me gustaba Queen, en esa época, me sigue gustando, tiene una cantidad de temas impresionantes, pero prefería eso, ¿no? ¿Qué necesidad de encontrar una división, Marcelo Jorge? No es que yo la encontrara, digamos, que sentía como que se ve que como que los usaban de compañías como para decir, no, es no, es... y yo, como venía escuchando lo otro y estaba muy contento, digo, nunca le presté atención. Le presté más atención cuando empezaron a componer hits más... digamos FM friendly, o sea, que sonaban bien en las FM, después que baladas como Crazy y todo ese tipo de cosas. I don't wanna miss a thing, sí. Exactamente. Que no eran, por eso no se hicieron así de conocidos precisamente haciendo el tipo de música que hacían originalmente, sino una cosa más cercana al pop, pero también, ¿no? con gran calidad. En ese sentido me parece que fueron bastante evolutivos. También, si escuchás incluso álbumes de fines de los 70 y lo comparás con fines de los 90, que es del disco, es el disco del que es perteneciente de la canción que vas a poner a continuación, que vamos a poner a continuación, se nota una diferencia como muy grosa también en la evolución de la voz de Steven Tyler justamente. Y capaz es un poco mi ilusión, pero lo que al menos la mayoría en este momento reconoce como voz Steven Tyler, me parece que se dio un poco más ahí, capaz. Es como, bueno, terminar de definirse. O sea, ya están recontra sentados para ese momento, pero ya era como, bueno, vamos a hacer lo que queremos, no rompa las bolas. Bueno, escuchemos entonces el tema que mi hijo me está haciendo escuchar muy seguido últimamente. Y nada, que es una maravilla, es un gran tema pop, básicamente. Sí, es el mejor tema pop de la historia para mí. No sé si para tanto, pero es uno de esos así absolutamente pegadizos que siempre se disfruta cuando uno se lo reencuentra. Pink.
Y nos vamos yendo, silbando bajito, de a poco. Empezando por agradecer a la gente que hace Big Bang, empezando por Flavia y Bruno en la producción, Gianfranco Maceo en la operación, Pablo Casasola en el streaming, Violeta en las redes, al Indio, que siempre anda dando vueltas por ahí, y tirando frases maravillosas como quien no quiere la cosa. A todos y todas ustedes, la gente del chat de Telegram, la gente del chat del streaming en YouTube, los que siguen comunicándose y haciendo comentarios tanto por Twitter como por el chat de WhatsApp de acá de la radio. Muchísimas gracias por estar ahí. El tema Pink acaba de tener mucho éxito, Bruno, y mucha gente comentándolo, agradeciéndolo. Así que gracias a vos también. Bueno, nada, que estén bien, que se termine de una vez este puto mes de agosto interminable. Nada, que entremos que nos acerquemos a los umbrales de la primavera con todo lo que esto debería conllevar, ¿no? Ojalá salga el sol en todos los sentidos. Nada, que estén bien, pasen un lindo fin de semana, conserven el sentido del humor, los queremos mucho desde acá. Chao, que sueñen en colores. Una de dos, una de dos, una de dos.